En agosto de este 2025, dos hechos fundamentales van a marcar la historia de la patria. Por un lado, el bicentenario, Bolivia cumple 200 años. Y por otro lado, también, obviamente, las elecciones generales, este 17 de agosto, cuando todos los bolivianos asistiremos a un derecho de sufragar y elegir a un nuevo presidente. Sin duda alguna, en el primer caso, el tema del bicentenario, un parteaguas fundamental para entender un poco todo lo que ha significado el siglo XX y lo que significa el siglo XXI, con una serie de características importantes, hitos históricos fundamentales que sin duda alguna también han acarreado unas consecuencias entre positivas y negativas. En el segundo caso, las elecciones generales del 17 de agosto, decía, se va a constituir en un parteaguas fundamental porque sin duda alguna va a reestructurar, si se quiere, el tema político, social, económico y, por qué no, cultural en nuestro país. En ese sentido, creo que las elecciones también van a significar un hito fundamental para estas nuevas generaciones, sobre todo desde estos apenas 25 años del siglo XXI. En ese sentido, hemos querido invitarla a la senadora Andrea Barrientos, acaso una de las figuras fundamentales dentro de lo que ha significado y sigue significando la política nacional, no solamente desde el punto de vista retórico político, sino también desde el punto de vista de la acción, y seguramente también en estas elecciones van a marcar un antes y un después, un parteaguas. En ese sentido, a ver si en estos 40 minutos que nos brinda este espacio de entrevistas vamos de alguna manera también inmiscuirnos en una serie de aspectos importantes. Senadora, muchísimas gracias por estar en este espacio de los tiempos. Bienvenida. Rudy, muchas gracias a ti por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí en casa, después de haber estado estas últimas semanas en varios medios en el interior. Me agrada mucho por estar en mi yacta, compartir contigo, compartir en los tiempos que he visto en sus diferentes facetas, difíciles facetas este tiempo, así que yo muy feliz de volver a compartir contigo en este espacio. Bueno, en todo caso nosotros somos los agradecidos, senadora. Quiero partir de algo que es fundamental. Como decía, estamos acaso en un punto de inflexión entre lo que significa un antes y un después en el proceso político de nuestro país, las elecciones generales. Apenas son 5 meses que nos resta para ese ejercicio tan importante. ¿Cómo se ha constituido, cómo es su lectura en este momento desde el punto de vista político del país? Sin duda alguna, un antes y un después. De alguna manera, estas elecciones van a marcar ese punto de inflexión. Creo que la historia política reciente nos muestra dos cosas. Primero, un partido hegemónico que no ha sido capaz de resolver las grandes contradicciones de la patria, que teniendo los recursos no ha podido darnos una economía estable y ha optado por el despilfarro, la corrupción y sobre todo la ruptura de la democracia. Y por otra parte tienes 19-20, un proceso de renovación en la política con nuevos actores, nueva gente, mayor participación de la mujer y otros. Entonces creo que ahí hay dos cosas que me parecen cruciales: hegemonía versus una renovación y disrupción. Ahora el panorama es muy complejo, la elección va a ser compleja, falta de recursos, falta de planificación, un padrón casi obsoleto. Hay mucho que observar a este proceso electoral, pero no nos queda otro, o sea, es jugar con lo que haya y con lo que se puede, y creo que desde la oposición democrática tenemos que entender eso a cabalidad. Es decir, no estamos en una elección cualquiera, es primero una elección definitoria porque tenemos una chance real de ganarle al MAS, o sea, una chance que está ahí servida en cancha. Estamos casi jugando 11 contra 10, digamos, ¿no? Estás ahí, puedes ganar. Y lo otro es que ese jugar 11 contra 10 no siempre funciona en el fútbol, ¿no? Por ahí te pueden meter un gol faltando un minutito para que acabe, o haces una falta y te meten penal, todo puede pasar. Entonces creo que hay un exceso de confianza en la oposición democrática que no nos hace ver que el MAS puede estar fragmentado hoy día, pero mañana pueden unirse. O se pueden juntar ese voto alrededor de una persona. Creo que no es apropiado subestimar al MAS en este momento,
por eso me parece tan importante insistir en la unidad de la oposición. La unidad hoy día se define entre Tuto y Samuel, veamos cuál va a ser el ganador. Desde mi espacio, yo he optado por apoyar a Samuel, pero creo en el fondo que ambos han hecho el compromiso y han firmado un documento donde se comprometen a bajarse en caso de que no sean quien puede representar mejor el voto. Yo creo que ese es el camino, ¿no? La unidad, y seguir impulsando la unidad y apostar por la unidad. Si no lo hacen, sus apetitos personales van a ir en detrimento de lo que les está pidiendo el país. Retomando sus últimas palabras, senadora, a ver, ¿acaso esta es una de las coyunturas más importantes, no solamente por todo lo que se está viviendo en el país, pero sobre todas las cosas, por lo que usted ha dicho, es una coyuntura bastante compleja, el MAS está bastante reducido en cuanto a retórica política y obviamente en liderazgo también? Para los ojos de los bolivianos, la oposición tiene el tiempo de oro. Este tiempo es absolutamente crucial para no solamente determinar un antes y un después. Mi pregunta es la siguiente: ¿la oposición está entendiendo a cabalidad, no solamente este bloque opositor que se ha conformado, sino también los otros posibles precandidatos o candidatos? ¿Está entendiendo a cabalidad esta coyuntura sobre todas las cosas para ofrecerle al boliviano o a los bolivianos y bolivianas un cambio trascendental y estructural desde abajo? Mira, yo creo que Samuel y Tuto tienen una lectura más apropiada de la realidad. No llamaría a Manfred y a Chi opositores, porque no es opositor alguien que se hace borrar 12 y 19 juicios, digamos, no, eso es complicado, no los pondría en la misma bolsa, no creo que estemos en la misma bolsa. Yo tendría mis cuidados, ¿no? De alguna forma, pero me parece que al final del día hay que entender lo siguiente. El 19, cuando corrimos nosotros con Carlos, que tenía todo para ganarle al MAS, de hecho le ganamos, nos robaron la elección, el 4% de Óscar Ortiz ayudó a que se garantice el fraude del MAS y se consume ese fraude del MAS, por una parte. El año 2020, con Luis Fernando, ese 14% podía haber marcado una cosa distinta en la historia. ¿Por qué? Porque no solo es el 14% que se robó Luis Fernando, sino que fuimos víctima de una guerra sucia permanente a manos de Janine, del mismo Tuto, de Luis Fernando, de Chi, sacándonos la mugre 24/7. Entonces, cuando todo el mundo te saca la mugre, no hay quien soporte la guerra sucia. A pesar de eso, sacamos 28. Pero sin esa guerra sucia, el camino hubiera sido mucho más simple y podíamos haber tenido mejores posibilidades electorales. ¿Qué tenemos que entender hoy a partir de esa elección que es fresquita, ¿no? 2 elecciones que están aquí, a la vuelta de la esquina? Tenemos que entender que, primero, el peor error de un opositor es tirarle barro al otro. Tu peor error como oposición es ese. Si quieres ganar, gana con propuesta, con discurso, recorriendo el país. Ahí está, esa es tu cancha. Atacar a otro opositor solamente va en contra del país. Y lo segundo es que el 2019 también se subestimó al MAS, también se subestimó a Evo Morales, y el 20 peor. O sea, la gente ya los daba por desechos. Creo que es un error hacer eso. Hemos aprendido, no sé, veremos qué pasa los próximos meses para que yo tenga una respuesta, pero lo que sí yo te puedo decir es que si no hemos aprendido de esa lección, yo no me voy a subir a ese barco, porque no voy a ser corresponsable de algo que le vaya a hacer daño al país. Yo creo en la unidad, estoy aquí por la unidad, he hecho un compromiso de darle mi alianza a Samuel Doria Medina en esta primaria en la que estamos corriendo en una primaria. Creo que Samuel va a ser un gran presidente. No desmerezco a Tuto, creo que es un hombre de altos valores democráticos, que tiene buenas posibilidades. Mi inclinación está por Samuel en esta primaria, y yo espero de verdad que tengamos una candidatura de unidad en las próximas semanas o meses. Eso es lo que espero. Voy a hacer un tránsito histórico así brevemente, tomando como punto de partida la Revolución del 52. Posterior a eso, sin duda alguna, Bolivia experimenta las dictaduras. Posteriormente viene lo que significa el neoliberalismo, unos modelos posteriormente populares o de alguna manera dentro de lo que significa, por ejemplo, la política popular. Posteriormente, una coyuntura que no acaba un poco de cuajar, estos 14 años complejos, frente a qué desafíos
está en este momento, por ejemplo, en este caso Doria Medina y su persona, y tomando en cuenta que más allá, digamos, de ser de derecha o izquierda, la gente, los bolivianos, necesitan una respuesta urgente ya, para mañana o para ayer, por así decirlo, de una respuesta desde el punto de vista económico y todo lo que está sucediendo en el país. ¿Frente a qué oferta política o frente a qué modelo político nos podríamos estar enfrentando después de agosto? Yo creo que lo peor que uno puede hacer es creer que debemos enfrascarnos en estas categorías, la izquierda, la derecha. Creo que son categorías que nos dividen. No creo que se haya teorizado al respecto en Bolivia. Y me parece una especie de alienación cuando tratas de interpretar la realidad nacional a partir de estas categorías. Para mí lo fundamental es qué quiere el país, lo que tú me dices. ¿Qué van a ofrecer? ¿Qué están diciendo? ¿Qué van a hacer? Creo que tenemos, primero, un desafío económico. Ese desafío económico implica, sí o sí, tener la conversación respecto a la subvención, al tipo de dólar, pero el cambio de modelo. No, ya no puedes tener este modelo, no sé cómo le llaman, ¿no? Modelo económico, social, productivo, comunitario, no sé qué dicen que se llama esa cosa que se han inventado, que es básicamente despilfarro y corrupción. Hay que cambiar ese modelo. Es decir, me parece la forma adecuada de cambiar ese modelo es tener mayor apertura al mercado, tener una lógica de inversión extranjera e inversión nacional, generar empleo a través de emprendedurismo, pero para hacer eso viene de la mano la seguridad jurídica. Y no le puedes dar a nadie seguridad jurídica si no haces una reforma parcial de la Constitución en el Parlamento. Entonces tu desafío es agenda económica, en paralelo agenda democrática, agenda democrática es reforma de la justicia y reforma de la Constitución en el Parlamento, parcial de la Constitución en el Parlamento, y con eso creo que ya has cubierto tu agenda, que tiene, por supuesto, como transversal la unidad del país. Nuestra contradicción histórica más grande es un racismo y un clasismo exacerbado, polarización exacerbada a partir de esas diferencias. Hay que conversarlas, resolverlas, trabajarlas para poder acentuar un escenario favorable a quien quiera ser hoy presidente de Bolivia, porque la agenda está dada. El 2009 la agenda también estaba dada. Hoy día la agenda es economía, reforma de la Constitución, reforma de la justicia, transversal de unidad y lucha contra el racismo y la discriminación. Si tú tienes eso con claridad y está bien establecido, creo que puedes tener un gobierno que pueda resolver las cosas, porque ojo, y a mí me parece importante puntualizar, 25-30 será un gobierno de transición. ¿Qué tipo de transición sea? Van a escoger los bolivianos. Si vamos a estar en una transición a un país más autoritario y más pobre, o vamos a estar en una transición democrática a un país que es capaz de resolver sus diferencias y contradicciones. Creo que esa es la gran pregunta que tienen que hacer los bolivianos en un periodo electoral. Siguiendo esta línea, senadora, hay un tema que creo que es fundamental. Yo me pongo en la posición de los bolivianos, de los ciudadanos de a pie, del día a día, porque indudablemente son los que experimentan las carencias y obviamente todo lo que está sucediendo en el país. ¿No cree usted, senadora, que en este tránsito preelectoral estamos un poco adoptando las políticas preelectorales de la década de los 80, 90, donde, como usted decía hace un momento, al opositor hay que darle duro y así pues ganamos puntos, olvidándonos de lo que significan los ciudadanos, ¿no? Es decir, mi pregunta va por lo siguiente: ¿cómo reconstruimos el tejido social? Ese tejido social malogrado, maltrecho, esa gente escéptica que no cree ahora ni siquiera en una propuesta política. ¿Cómo reestructuramos ese tejido social desde el punto de vista de políticas nacionales sociales? Es decir, aparentemente el opositor o los bloques opositores le están hablando mucho, digamos, al opositor y no tanto a la gente. O sea, el universo de bolivianos se siente no solamente vilipendiados, sino también hay un carácter incrédulo con respecto a lo que podría suceder en agosto. Mira, yo me animo a decir que todo depende del candidato, ¿no? Hay candidatos que hacen sus encuentros de profesionales en hoteles de lujo, por ejemplo, o hay candidatos que usan el recurso público para hacer campaña. Eso no está bien. Ahí te doy toda la razón. Pero hay otros candidatos que están en la calle.
Lo veo, por ejemplo, a Rodrigo Paz, está en la calle, con la gente, de manera permanente. Ojalá Rodrigo se sume a nuestro esfuerzo, el bloque de unidad, y que pueda caminar de este lado de la historia. Lo veo a Samuel caminar en Cotoca, Plan 3000, las periferias en Oruro, ha llegado a Cochabamba, hemos ido hacia el lado de la zona sur, en el aeropuerto, en vez de ir a comer a la estancia, hemos preferido ir a comer un fideucho a Doña Felicidad, cerca del aeropuerto, para escuchar a la gente, qué quiere, qué necesita la gente, cómo le está yendo, cuáles son sus inquietudes, y responder, porque cuando tú eres candidato, tienes que tener la capacidad de sentarte a básicamente una mesa de interpelación para que te revuelquen y tú digas, esto voy a resolver así, esto así. Creo que ese diálogo les falta a muchos. Me parece, con Samuel estamos trabajando en una buena dirección. Creo que estamos haciendo el trabajo adecuado de escuchar a la gente y las necesidades de la gente. Comprendo perfectamente que se ha venido a menos la credibilidad en la clase política, pero la mayoría incurre en estas cosas de corrupción, favoritismos, beneficios en razón del cargo, tus hijos, los amigos de tus hijos que licitan APPs, cosas raras, ¿no? Eso hace alguna gente que yo no entiendo. Pero al mismo tiempo me parece que nuestra obligación como una nueva generación de políticos es devolverle la esperanza a los bolivianos, a los cochabambinos, trabajar desde la transparencia y la ética. Es difícil, porque cuando eres político la gente te apunta, ¿no? Político es sinónimo de ladrón, de corrupto, de todo lo malo. Pero no todos los políticos son así. Creo que hay que saber distinguir entre buenos políticos y malos políticos, apostar por los buenos para apostar a una transformación integral de la sociedad y el país. Dadas las circunstancias, senador, aparentemente de este bloque opositor van a salir dos precandidatos, en este caso Tuto Quiroga y Doria Medina. Ha habido una serie de entredichos entre estos dos candidatos, indudablemente, porque pues al señor Samuel Doria Medina se le ha acusado de no de alguna manera ser consecuentes con este acuerdo político. ¿Cómo se ve el tema más estructural desde el punto de vista de esta proyección, si se quiere, del Frente de Unidad y obviamente lo que podría suceder posteriormente y ya cuando el Tribunal Supremo Electoral pueda lanzar la convocatoria? Estos dos bloques, en este caso Tuto Quiroga y Doria Medina, y obviamente todo lo que implica a la gente que está por detrás, hay una serie de retos importantes. ¿Cuáles específicamente de Doria Medina en este caso? Mira, yo creo que el reto central para cualquiera de los dos va a ser respetar el acuerdo, porque tú te ves pues capitán, o sea, cualquiera le pasa a un niño que le dicen vas a capitanear el equipo, o te pasa cuando eres grande y quieres el trabajo de tus sueños, pues estás ahí esperando el ascenso. Es obvio pues que va a ser muy difícil para cualquiera de ellos dos dar el paso al costado y decir, no seré yo, te cedo el paso, porque además creo que ellos entienden que el país después de esta elección va a entrar en un proceso de amplia renovación. Es una decisión bien difícil para ambos. Reto uno, ser leal a sus palabras. Eso es bien difícil para cualquiera, pero yo confío con que lo van a hacer porque me parecen ambos gente de bien, ética y sobre todo demócratas. Son gente que ha demostrado en el ejercicio de su lucha por la democracia y cómo creen en Bolivia para ser el país que merecemos. Lo segundo es la encuesta, ¿no? Ponernos de acuerdo en esa encuesta nos está costando un poco, pero confío en que Carlos Mesa va a poner paños fríos y confío mucho en el rol de Carlos como articulador. Mi esperanza ahí es Carlos Mesa más que cualquier otro. Creo en que Carlos tiene una gran habilidad para articular. Es un trabajo muy largo el que viene haciendo y confío que él va a ayudar a superar. Y lo otro es cómo se ve ante los ojos de la gente, por ejemplo, que se puedan inscribir dos siglas y que luego una se baje para darle al otro. Eso siempre se ve raro. Yo preferiría que se inscriba una sola y que ahí hagamos piedra, papel, tijera, por último, pues, ¿no? Ahora, más allá, por ejemplo, de los candidatos, más allá de quién gane las elecciones o quién sea el próximo presidente en el país, no basta, no es suficiente, porque definitivamente las circunstancias en las que se encuentra el país realmente son bastante complejas. Es decir, el próximo presidente no es un genio, no tiene una varita mágica de que de la noche a la mañana cambiará todo. Es un proceso
¿Cuáles diría usted que son los 4 puntos clave que se tiene que mover como un tablero de ajedrez ya inmediatamente apenas asuma la presidencia? Yo creo que tienes un desafío importante. Primero, darle seguridad jurídica. Para mí la institucionalidad democrática es clave, porque nos han destrozado la institucionalidad. Entonces creo que los primeros 100 días tienen que dar un paquete de leyes que le den una señal clara al país de que vamos a reconstruir la institucionalidad para Bolivia, para que haya independencia real de poderes, y eso va a ser un golpe duro para la bolivianidad, porque la gente está acostumbrada a ver, llámamelo al fiscal, ¿no? O sea, cualquier persona, no te digo los políticos, la gente está acostumbrada a eso en su ejercicio, o el amigo de quién es, ¿no? Va a ser difícil por esa viveza criolla que tiene nuestra sociedad. Entonces creo que eso, primero, recuperar la institucionalidad democrática, hay que sacar un paquete de leyes que te garanticen eso. Segundo, la reforma parcial a la Constitución a través del Parlamento. Entonces eso viene con patada voladora, ¿no? Entramos y en 100 días tiene que salir, para que la gente vaya en 100 días a un referéndum, vote y de una vez diga no a la reelección. Voy a cambiar mi forma de elección también, voy a quitar cualquier candado que le ponga la Constitución para el pacto fiscal, todas esas cosas que hay que poner sobre la mesa. Y lo tercero, que por supuesto van de la mano, dar estabilidad económica al país. ¿Cuál es el desafío del siguiente presidente, del siguiente gobierno? Conseguir al menos 10.000 millones de dólares para sostener el país, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Creo que tienes un camino interesante con el oro, cambiando las regalías al oro, tienes el estaño por otra parte. Vas a tener que recurrir a algunos créditos que van a ser fuertes, pero si tú logras empezar a generar más recursos, empezar a meter divisas, fortalecer el sistema de emprendedurismo, de generación de empresa y empleo en el país, más exportaciones, liberar exportaciones y liberar la importación de combustible para los privados, creo que ahí ya tienes una gran forma de alivianarte. Son desafíos importantes, son desafíos muy pesados, pero en este momento necesitas una política de shock que te dé paso libre a que tú puedas de alguna forma reencaminar en ese sentido. Pero ¿qué pasa, senadora, si en este tema, por ejemplo, en la primera vuelta no se logra la mayoría y en una segunda vuelta obviamente ya no definiría un poco, digamos, la distribución de escaños y definitivamente pues hay un juego bastante complejo ahí desde el punto de vista político, porque sin duda alguna para muchos, no solamente para los bolivianos, sino para varias personas de la oposición, se tiene que ganar en primera vuelta, porque esta primera vuelta va a estructurar y va a consolidar definitivamente una mayoría en el Parlamento. Yo creo que tienes dos escenarios, ¿no? El escenario uno es que haya dos fuerzas políticas, donde lo ideal es ganar en primera vuelta, aunque ganando en segunda necesitas una buena o un buen vicepresidente. ¿Por qué es tan importante el vicepresidente? Porque necesitas un vicepresidente que te ayude a generar consensos dentro de la Asamblea. Entonces ahí, por decirte, si tú obtuvieras un segundo lugar, yo estoy confiada de que podemos generar la mayoría necesaria. Podemos. Si el escenario fuera el A, ¿no? Donde tienes dos fuerzas que se enfrentan, uno saca más que el otro, vamos a segunda vuelta y gana el presidente en la segunda vuelta. El otro escenario es más complejo, que digamos sería una elección con distintas fuerzas donde nadie va a sacar más de 40 y vas a tener que de nuevo sí ir a una segunda vuelta, pero con parlamento y bancadas mucho más reducidas. Ese me parece que es un escenario más real, ¿no? Entender que va a haber una dispersión del voto y que van a haber pequeñas microbancadas, y ahí es más importante todavía el rol de quien asuma la vicepresidencia, sea hombre o mujer, es indistinto, aunque yo preferiría por supuesto que sea una mujer, y las presidencias de las cámaras. Me parece que el rol del Parlamento va a ser crucial, porque va a ser un rol de diálogo. O sea, fíjate tú la migración que vamos a tener de un poder hegemónico que lo controla todo y nos ha llevado al autoritarismo, a un poder democrático real, donde se discute la cosa pública, donde se alcanza acuerdos y sí o sí vas a tener que incluir minorías para gobernar. ¿Qué es mejor? Para mí, la inclusión de las minorías para gobernar y la escucha activa con los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, el rol de la vicepresidencia y de las presidencias de ambas cámaras va a ser muy importante. Tendrás que escoger gente que tenga mucha vocación de diálogo y que tenga la capacidad de operar políticamente para garantizar que vas a tener apoyo parlamentario.
¿Por qué Samuel Doria Medina? ¿Cuáles son los temas que le diferencian de Tuto Quiroga y las que convergen con Doria Medina? Mira, yo no lo pondría como Tuto versus Samuel, ¿no? Porque creo que ambos son demócratas. Yo les tengo mucho aprecio a los dos. Ese es el escenario. Para la gente que va a decir, es que estamos en el mismo equipo, pues. ¿No? Estamos en una para primaria. los ojos de los bolivianos no es así. O sea, espero que nos vean que así los bolivianos. Estamos en el mismo equipo. Yo tengo mi polera de 100 días, en ese caso, ¿podría haber sido también Tuto? No creo, sí. En mi caso, a ver, estamos en una primaria, ¿ya? Yo tengo mi polera de mis 100 días, tengo mi gorrita, 100 días carajo. Voy a hacer poner mi sticker al auto la próxima semana. Pero no tengo problema de ponerme mi polera de Libre y salir a campañar con Tuto si es que él ganara, ¿me entiendes? Porque estamos en la misma línea. ¿Cuál es la misma línea y qué nos junta? Tenemos valores democráticos fortalecidos, creemos en una Bolivia distinta, creemos en una Bolivia con apertura al mercado, creemos que hay que recuperar la institucionalidad democrática, pero sobre todo es gente ética capaz de gobernar país. Eso, con ambos. ¿Por qué me he inclinado yo por Samuel? Porque tenemos coincidencias programáticas. Tuto ha sacado un programa muy escueto, lo siento yo, pero bueno, lo vamos a discutir. Seguramente, si discutimos economía, me da una clase magistral, pues el Tuto, ¿no? Yo no pretendo ganarle nada económico a Tuto. Pero, ¿qué me ha convencido de Samuel? Primero, que es una alianza que venimos trabajando los 2 últimos meses. Hemos venido conversando, nos hemos sentado, hemos dialogado mucho. Yo he ido a pedir permiso porque soy leal a Comunidad Ciudadana y leal a Carlos Mesa. Entonces he ido así como agüita, ¿no? Por favor, eso voy a hacer, ¿qué te parece? Y Carlos me ha dicho que yo tengo la libertad, pero que yo aclare que él es el articulador y que él se está dedicando a mediar desde una posición totalmente imparcial. Entonces eso es importante. Yo soy leal a Carlos Mesa, es mi mentor, yo le debo la mayor parte de lo que soy porque él me da las oportunidades. No es una decisión de Comunidad Ciudadana, es mía. Pero lo programático para mí es crucial. Sí creo que el Estado debe achicarse. Creo que el Estado debe regular solamente. Creo que hay que abrirse a la inversión privada y al emprendedurismo dentro del país, como lo hace Samuel. Pero también creo que no puedes descuidar la parte social de Bolivia. No puedes permitir que la crisis golpee a quienes hoy están en sectores más vulnerables en la sociedad. Tienes que tener mecanismos de salvataje para sostener esa gente. Mínimamente tienes que garantizar educación de calidad, salud de calidad, acceso a servicios básicos de calidad. Lo mínimo. Eso lo hemos conversado a fondo con Samuel y es algo que hemos puesto sobre la mesa. Sumado a eso, medio ambiente, es decir, aprobar el paquete incendiario a la brevedad posible y aprobar la ley que venimos peleando hace un poquito más de un año. Eso uno, y lo otro el tema género, que para mí es crucial y que cuando pasan cosas como las que dice Chi con su aliado Manfred Reyes Villa, o pasa una denuncia de violación, un diputado que recibe por segunda vez una denuncia de violación a menores, a mí me ha sacudido. Entonces yo estaba como que alejándome un poquito del tema de género el último tiempo y luego he dicho, ¿para qué? Esa es mi causa de lucha y de vida. Yo estoy aquí en primera línea y no voy a permitir que se retroceda 1 milímetro en la conquista de nuestros derechos. Yo soy la heredera de esas valientes cochabambinas que han peleado para que yo tenga los derechos que tengo. Yo soy parte de eso. No solo yo, Andrea, las cochabambinas, las bolivianas, hemos heredado eso. Que hoy día haya colegios de niñas y niños es la lucha de miles de mujeres que nos han permitido llegar a ese punto. Que hoy día tengamos 56% de mujeres en el Parlamento es el resultado de una lucha, ¿no? Está la Erika Brockman, la Gloria Ardaya, está Remedios Loza. Hay tantas que se han sacado la mugre para que estemos donde estamos, pero además tienes episodios tan terribles que nos han llevado a hacer una ley contra el acoso y la violencia política, ¿no? Como es la muerte de Juana. Creo que ahí no podemos retroceder. Y es algo que hemos puesto en la agenda y hemos discutido muy a fondo con Samuel, de que no se retrocede en avances en derechos en género y que sobre todo vamos a cuidar a las mujeres de este país, porque somos las mujeres quienes aportan un 21% al PIB, que no se contabiliza, que nunca se sacan datos, pero lo hacemos todos los días. Somos el sostén de este país y somos la columna vertebral de Bolivia, todas, sin importar la clase social, sin importar el estrato económico. Para mí, una causa de vida que es una coincidencia crucial con Samuel para poder construir una Bolivia distinta. Recordemos que cuando el expresidente Hernán Siles Suazo llega a Bolivia del exilio,
promete 100 días. Promete 100 días para acabar con la corrupción y acabar con la crisis económica. Sin duda alguna no lo logró. ¿No le parece a usted que es un poco riesgoso dar un límite de tiempo? Es decir, los 100 días de Doria Medina no podrían convertirse en algo que podría de alguna forma volcarse en su contra, es decir, en un proceso complejo. ¿Se puede resolver en 100 días? No digamos toda la crisis que tiene en este momento, cuando menos aproximarnos a ello. Mira, tú has dicho hace rato, nadie tiene una varita mágica para decir, ya, resuelto el país, ahora hay dólares. Eso va a ser difícil. Creo que Samuel ha establecido una ruta crítica muy racional. Creo que Samuel ha tenido la habilidad de combinar su ejercicio de construcción de empresa con la visión país. Samuel es un hombre, creo, muy sensato, que ha demostrado que tiene la experiencia para construir. Él ha construido un imperio en Bolivia, ¿no? No tiene una, tiene varias empresas. Ha apadrinado a miles de empresas en Bolivia a través de sus programas. Ha generado empleo, más de 10.000 empleos genera, indirectos y directos. Creo que ahí hay una experiencia de vida y de trabajo que es importante, no es menor. Obviamente hay cosas que salen del control de uno, como el Parlamento, y eso puede tomar un poco más de 100 días, es probable. Pero en la ruta crítica que hemos conversado y lo que él me ha mostrado, eso es realizable. No, obviamente, como te digo, no vas a resolver crisis en 100 días, pero sí vas a marcar la cancha para que avance un proceso de construcción país, de reconstrucción país, que es lo importante, ¿no? Cosa de que tu primer año de gobierno ya la gente esté con mucha más tranquilidad de la que está hoy día. Solo como dato, yo siempre compro esos nuggetsitos de pollo de Sofía, los compraba en 51 bolivianos, hoy día compro en 64. O sea, es una cosa... Claro, exacto. Es bastante. Ahora, desde esa perspectiva, hablemos de economía. Yo pienso que si no fuese la economía informal en este país, que es más del 60%, acaso la situación sería mucho más o el triple de compleja, y esto ya hubiese estallado hace muchísimo tiempo. Es decir, la economía informal se ha apoderado del país y obviamente la gente vive el día, se gana el pan de cada día vendiendo lo que puede, ¿no? La economía informal podría ser, digamos, un arma de doble filo. Por un lado, ayuda un poco a mantener esa economía, y por otro lado puede ser un detonante terrible y convertirse en algo que, bueno, nosotros los bolivianos tenemos experiencia en ese sentido. ¿Qué hacemos con la economía informal? Más allá, digamos, de crear empresas, crear profesionales, llamar la inversión interna y externa, pero hablando desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿qué hacemos con la economía informal? Yo creo que hay que promover la formalización. Hoy día, ¿por qué serías tú una empresa formal? ¿Qué ganas? Nada. Pierdes todo, más bien. O sea, te ponen, como ha dicho, la mano al cuello y te amenazan con cerrar tu empresa, digamos, ¿no? García Linera lo ha descrito brillantemente, ¿no? Ha descrito lo que han hecho estos desgraciados con el país. Creo yo que el país debe avanzar hacia una digitalización. Para que tú puedas crear empresa, deberías poder crear tu empresa con 2 clics y una revisión con sistemas de blockchain y transparencia. ¿Qué deberías tener? Deberías tener, al menos si eres una startup, 2 años de periodo de gracia. Si te vas a dedicar al rubro de alimentos, 3 años de periodo de gracia. Obviamente te lo lanzo así como datos, hay que analizarlo rubro por rubro. Tienes que tener beneficios crediticios, beneficios impositivos, tienes que tener la capacidad de que tu carga laboral no se convierta en una tortura porque estás contratando gente, sino más bien que tengas beneficios por contratar a esa gente a la que le vas a dar seguro, a la que le vas a dar pensiones, a la que le vas a dar jubilación. Eso es fácil de lograr, no en un país tan mal acostumbrado, pero debe ser el camino. ¿Por qué? Porque hoy sale el guarachi sinvergüenza y dice, vamos a pedir incremento del salario. ¿Para quién, payaso? ¿Para quién? Para el menos del 10% del sector laboral que trabaja con empresas que no son del Estado, con empresas privadas que son las únicas que sostienen el país. ¿A ellos los quieres ahorcar más porque tú maleante ya cobras 50.000 bolivianos? ¿Así funciona? No. Cuando el boliviano de a pie no tiene ni seguro, no tiene beneficios sociales, no tiene jubilación y gana con suerte el salario mínimo.
con suerte el salario mínimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Incremento salarial a quién? ¿Para qué? No le toca a la gente eso. Creo que tú has dicho una verdad, es un arma de doble filo, sí, si lo mantenemos al país en la situación en la que está, pero si tú le dices a alguien que, por ejemplo, va a abrir una panadería, cómprate horno, te vamos a ayudar, una belleza. Y ¿sabes qué? 2 años no me pagues impuesto. Es más, hemos abierto, por darte un ejemplo, en todas las ciudades capitales, lugares donde tú puedes ir. Tinca, ubicas esta iniciativa del Banco FIE. Sí. Tinca es genial porque no te cobran nada y eres cliente del banco y tienes todo un set para que tú grabes TikToks, para que hagas redes, tienes dónde recibir correspondencia, dónde dejar productos y que la gente pueda recoger. Es una maravilla. Esas cosas de las alianzas público-privadas hay que copiar, hay que tener para que el Estado sea mejor, ¿entiendes? Ahora, yo no creo en un Estado que lo haga todo. Eso no lo hará, por ejemplo, el Estado, pero tendrás una descentralizada o harás convenios con la banca para que la banca se encargue de eso. Porque el Estado no es, pues, gerente de marketing, digamos, ¿no? O creador de contenido de TikTok. Pero hay gente que lo puede hacer para ayudar a que esas empresas crezcan. Y en 2 años tendrás un aparato de formalización que ya esté aportando al país. Y yo no tengo problema en pagar impuestos. Mis impuestos del auto los pueden revisar. Yo tengo mi autito y mi departamento en La Paz. Yo pago mis impuestos a tiempo. Y si hay algo que me gusta pagar mis impuestos a tiempo es que tengo un beneficio, me descuentan. Entonces prefiero pagar a tiempo a esperar 3 años a que me llegue algún perdonazo, si es que sacan perdonazo, digamos. Entonces, hay formas de manejar bien el Estado, siempre y cuando tengas la voluntad y la apertura de verlas y no estés pensando en cuánto te vas a ganar de que alguien esté haciendo lo que sea. Si no piensas en cuánto vas a robar, creo que la cosa cambia significativamente. Tengo unas 3 preguntas más, senadora. La primera tiene que ver con Comunidad Ciudadana. ¿Qué ha sucedido con Comunidad Ciudadana? ¿Qué va a suceder con Comunidad Ciudadana después de las elecciones? ¿Cuáles son los derroteros? ¿Cuál es la proyección? Me da la impresión de que en este tránsito no ha sabido un poco renovar políticas, tampoco liderazgos en este caso, y obviamente se ha llegado a lo que se ha llegado. Comunidad Ciudadana, bueno, prácticamente está en el limbo también. ¿Cuál es la autocrítica que usted hace con respecto a Comunidad Ciudadana y lo que podría suceder a futuro? Mira, yo creo que Comunidad Ciudadana, a mí me duele lo que ha pasado con Comunidad Ciudadana porque yo creía mucho en lo que estábamos construyendo. Se lo decía al Carlos, ¿no? El Carlos ha ayudado a construir una especie de reserva moral en el país a través de la renovación. El Carlos y lo que hemos construido en Comunidad Ciudadana han permitido que hoy puedas hablar de Cecilia Requena, de Luisa Nayar, de Luciana Campero, Samantha Nogales, de Rory Ordóñez, del José Manuel Armachea, del Adrián Vega. Ha puesto a esa gente, que es gente de mucho bien, tendrá sus cosas buenas, malas, como cualquiera, pero es gente de bien. La ha puesto en primera línea. Hemos construido un Senado potente, muy potente. El Senado que le hemos dado al país en oposición es potente, muy bueno. Y me da pena porque no hemos tenido la capacidad de armar partido con la rapidez que se requería. Obviamente no tenemos los amigos pues, que tienen otros que sacan partido de manera ilegal, incluso no tenemos, esos favores no nos hacen a nosotros. Pero tampoco teníamos los recursos. Yo conversaba con Carlos hace poco, serán 3 semanas, 2 semanas. Y le decía a Carlos, ¿qué vamos a hacer? O sea, no puede ser que esto quede así después de que hemos construido algo tan importante, ¿no? Sale el Riquito en Oruro, estoy en Cochabamba, veamos qué se puede hacer, apuntemos subnacional. No lo he sentido con ganas de seguir cargándose en la espalda un proyecto político. Creo que lo que él ha decidido hacer, tal vez me equivoque, se lo puedes preguntar a él cualquier rato, es ya jubilarse de la vida política. Me parece una buena decisión, si eso le hace bien en su vida. Me parece una mala decisión porque somos una nueva camada que de repente necesitaba más de Carlos, más de su compañía, a eso me refiero. Pero le decía también yo al Carlos que yo he heredado de él la institucionalidad democrática. He entendido con él que hay que calmar pasiones para inundarse de racionalidad, siempre poner país primero, siempre poner al país primero. Y lo que hemos construido con Comunidad Ciudadana, que es un partido de ciudadanos, con la gente, que se construye de abajo hacia arriba, creo que muy poca gente lo hace. Para mí no se queda con que se va Carlos.
me siento heredera de un proyecto, siento que puedo construir en Cochabamba una alternativa país con esos valores democráticos profundos y fuertes, evitando cometer esos errores que hemos cometido. Por ejemplo, juventud no es sinónimo de renovación. Hay gente asquerosa, hay gente muy asquerosa que llega a bajezas innombrables, se meten con tu familia, juntan a gente malvada para hacerte daño, cometen transfugio. Esa gente es detestable. Pero ¿no cree usted, senadora, que se ha creado un movimiento, o en este caso una comunidad ciudadana casi monolítica, donde no hayan surgido piezas de recambio, líderes y discursos mucho más acordes, digamos, a lo que se está viviendo en este momento? Creo todo lo contrario. Creo que tenemos esos cuadros. Creo que no hay y nunca hubiera estado la agenda ambiental tan latente en Bolivia si no hubiera habido una Cecilia Requena. No ha habido nunca en el Parlamento Nacional alguien con el perfil de Cecilia Requena. Ojalá Cecilia repita de parlamentaria, porque creo que nos queda mucho de Cecilia Requena para aquí adelante. Ojalá lo repita. Creo que no ha habido en Santa Cruz una mujer joven con las agallas que tiene la Luisa Nayar. Creo que la mejor fiscalizadora del Parlamento es la Luciana Campero, que es senadora suplente por Tarija, y la mejor fiscalizadora de más de 166 parlamentarios. Hemos hecho un cambio. Creo que para Cochabamba soy yo parte de un proceso de renovación, con una bancada que hemos quedado 4, digamos Toribia, Samantha, Rory y yo, Mayra también, pero Mayra está haciendo más cosas en La Paz, pero hemos hecho eso. Toribia es una líder indígena que viene batallando desde que tiene 12 años. Su abuelo ya era líder y dirigente indígena, ella viene heredando eso, ha luchado, ha estado en el TIPNIS, ha estado en la marcha de los 90, se ha movido con mucha soltura y hoy tiene una voz. Hoy es vicepresidenta del Senado, de la Cámara de Diputados. ¿No? Entonces tienes 2 cochabambinas ocupando segundas vicepresidencias, es una cosa importante. Entonces creo que hemos hecho un recambio generacional. Nos hemos equivocado, hemos puesto gente muy mala también, hemos puesto gente traidora también. No sabíamos que eran así, la verdad que no sabíamos. Yo he puesto un par, nunca me hubiera imaginado que iban a ser así. Así resultaron y son peor de lo que cualquiera se puede imaginar. Pero allá ellos, ya no tendrán espacio en la nueva política, ¿no? Porque ¿quién los va a poner, digamos, ¿no? Por más de que hoy día estén pintados de lila, sería muy tonto, Manfred, si los pone en sus listas, sabían que son unos traidores, ¿no? Sería muy torpe de su parte. Pero, volviendo a lo nuestro, va a ser difícil avanzar sin comunidad ciudadana como tu línea, tu sponsor, ¿no? Como tu auspiciador. Pero seguimos en la escena política. Yo sé, por ejemplo, que mi amigo José Manuel Ormachea está trabajando muy cerca de Tuto, como Adrián Vega. Todo bien. El otro día ha escrito una cosa súper linda en nuestro grupo de bancada. La gente decía, ¿por qué te has ido con Samuel? ¿Por qué no hemos hablado entre todos? ¿No? Entonces el José Manuel dice, en eso hemos quedado. Cada quien tiene vía libre, hagan lo que tengan que hacer y nos vamos a encontrar. Van a pasar unas semanas y nos vamos a encontrar y vamos a volver a campañar juntos. Eso me parece que es democracia. Eso me parece que es una cosa muy linda que se ha construido. Mucha lealtad, muchos principios, no guerra sucia y renovación. Vamos a aparecer en algún lado, seguro. Mi proyecto, Rudy, mi proyecto es construir una alternativa pensando más allá del 25-30. Y eso lo voy a hacer con sede Cochabamba y eso es lo que a mí me interesa darle al país. Alternativa. Una alternativa real que piense en un gobierno de 20, 30 años para adelante, no con una persona que sea caudillista, no con un caudillo o una caudillo por delante, sino con un proyecto de renovación. Cosa de que entre uno pasan 5 años, entre el otro pasan 5 años, entre el otro, pero el proyecto es el que permanece, no los caudillos. Bien, al inicio decía que pues este agosto la patria cumple 200 años y indudablemente es un parteaguas que no solamente va a determinar muchas cosas que se quedan y otras que se renuevan sin duda alguna. Quiero enfocarme en la gente joven. Muchos bolivianos y bolivianas van a votar por primera vez en estas elecciones. Son más de 14, casi 20 años que no conocen otra forma de gobierno, no conocen otro modelo económico, no conocen otra forma de retórica política, cultural, etc. Sin duda alguna, el Bicentenario también va a servir para poder vislumbrar una Bolivia nueva, no solamente desde el punto de vista histórico, sino cuando menos qué cosas va a esperar esta nueva generación, estos jóvenes y obviamente la gente que espera. Tal parece que las elecciones es un poco la luz al final del túnel para los bolivianos
Y desde esa perspectiva me gustaría que usted pueda transmitir esa importancia de renovación que plantea no solamente su persona, sino también desde el líder y precandidato Doria Medina, y obviamente la conciencia que se debe tener para poder vislumbrar una Bolivia a futuro. Tú me decías hace un rato por qué Samuel y no Tuto, porque se promueve la renovación política con Samuel. No hablo de mí, hablo de la gente. He estado en un programa en el Deber el fin de semana que se llama 6-1. Entonces eran seis chicos de diferentes corrientes políticas y yo ahí al medio, al paredón. Me han sacado la mugre, la verdad. O sea, ha sido un ejercicio fuerte porque eran 6 personas muy preparadas, muy buenas todos. Me he quedado sorprendida, gratamente sorprendida, porque he dicho, este es el camino. Me han hecho recuerdo a mí cuando estábamos nosotros grabando nuestro programita, no había lo que hay hoy día. Estábamos ahí batallando contra Evo para que no salga reelecto y nos grabábamos pues con esas cámaras grandotas o un celular a medias, y me han devuelto la esperanza esos jóvenes. Por eso yo no creo en caudillos, creo en la renovación. Por eso creo que debe haber un proyecto alternativa para Bolivia. Si no hay eso, o sea, cuando hemos entrado a esta elección yo tenía mucha pena, ¿sabes? Porque decía, puta, perdón, vas a editar mis malas palabras, por favor, Rudy. No, está bien, es parte de la democracia. Decía, qué desgracia mirar al 2002, cuando yo estaba en colegio todavía, y son los mismos. Son los mismos, igualitos, calca, qué pena. Luego he entendido, después de reflexionar mucho y charlar mucho, por qué el país estaba así. Porque no ha habido partidos, porque el MAS los ha anulado, porque no ha habido procesos de renovación, porque ha habido una especie de generación sándwich, que son, digamos, la tanda del Rodri Paz, que han quedado ahí medio aplastados, sin poder ser nada, se han tenido que volver a sus regiones para tratar de construir. Ha sido bien complicado ese proceso. Y el MAS no ha renovado porque al Evo no le ha dado la gana. No le ha dado la gana. Cualquiera que aparecía, chao, cortada de cabeza. Lo mismo trata de hacer ahora con el Andrónico, que a mí me parece muy torpe que se deje. Pero al final él es pues el hijo del Evo, ¿no? Él va a ser lo que es. Más es más, no importa quién venga. Ellos han hecho eso. No hemos conocido pues democracia. Tú hablabas de estos chicos que van a votar ahora por primera vez. No conocen cómo es la democracia. No conocen lo que es democracia, no conocen lo que es el diálogo interpartidario, no conocen lo que es que dos personas que piensan abismalmente distinto se sienten a construir algo que nos funcione a todos. No han visto qué es eso. Yo tampoco lo he visto a fondo, te soy honesta, no tengo esos recuerdos, pero es lo que yo quiero construir. Quiero que nos entendamos en diferencia. Este 25-30 es transición, Rudy, yo me sostengo ahí. Es una transición y vuelvo a decírtelo de hace rato. ¿Qué va a escoger Bolivia? Transición que consolide el autoritarismo, esa es la vía de votar por el MAS o cualquiera de sus aliados, o transición que recupere la economía y la democracia. ¿Por dónde vamos? Yo espero que el país escoja transición que recupere la economía y la democracia, y van a ser 5 años difíciles, pero nos van a dar, va a ser construir una ventanita para que entre este proceso de cambio, de recambio, de alternativa. Y ojalá cuando entre ese proceso de recambio y alternativa entendamos que no podemos seguir teniendo caudillos, que tenemos que cambiar y creer en proyectos, porque tiene que haber escuelas de formación política, tiene que haber nuevos cuadros de manera permanente. Yo me acuerdo que el Juan del Granado me contaba cuando entró el Revilla, yo tenía 10 para escoger. Yo quisiera tener 200, ¿ubicas? Y que compitan sanamente, con valores éticos, con propuesta, con diálogo, con debate. Esa ha sido mi escuela de vida. Yo he crecido haciendo modelos de Naciones Unidas, leyendo mucho sobre democracia, leyendo mucho sobre el sistema diplomático, después estudio filosofía. Creo en esa forma de construir país. Es difícil, pero ojalá estos nuevos jóvenes, nuevos votantes, le apuesten a eso. 60% de los jóvenes del país se quiere ir. 60% se quiere ir mañana. ¿Qué va a hacer Bolivia sin esos jóvenes? No hay futuro sin juventud y tampoco hay futuro sin experiencia. Entonces la Bolivia que vamos a construir, espero, nos den la oportunidad, podamos construir una Bolivia en unidad, podamos construir una Bolivia que
como tú dices, haga de este bicentenario un parteaguas y no un mal cumpleaños. Seguramente alguna vez te han festejado mal en tu casa, ¿no? No te han hecho el almuerzo que querías. Así yo siento que está ahorita el bicentenario. Pero tenemos la oportunidad de hacer que sea una gran fiesta para los bolivianos y que sea de verdad un parteaguas, que marque un antes y después. Cuando cumplimos 200 años, cambiamos el rumbo de este país y a partir de ese momento entendimos que hay que abrazar la diferencia para construir una Bolivia que se entienda en diferencia, que construya unidad en la diferencia y que pueda generar cambios estructurales desde lo democrático, desde el diálogo, desde el entendimiento mutuo y el respeto. Doria Medina, Andrea Barrientos, ¿no le parece una crónica de un binomio anunciado? No, para nada. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Primero que ¿Por qué no, más bien? No lo hemos conversado en esos términos. Pero se puede conversar. Se puede. ¿O no? O sea, perdón, la respuesta sería no, más bien ¿por qué no? Voy a subir ubicas cuando estás en temporada de fichaje, a medida que vas subiendo costos, ¿no?, de tu contrato, voy a empezar a hacerlo, voy a ir a pedirle a alguien, usted está en el a Claure le voy a ir a pedir unos consejos como para ver cómo sube. ¿Por qué no, senador? Mira, yo creo que no depende de mí en este momento, ¿ya? Creo que me encantaría y sería un honor estar en la silla vicepresidencial o en la silla presidencial en el país. Para mí sería un honor y te agradezco mucho la consideración. Pero yo no estoy persiguiendo un interés personal hoy día. No estoy poniendo... Pero no necesariamente tiene que ser un interés personal, senadora, tiene que ser un interés nacional. Sería muy evo que yo te diga que el pueblo me lo pida, ¿no? Así como... No, yo creo que... No, ni me brindo ni me excuso en este momento, pero creo que mi rol es ahorita otro. Yo quisiera enfocarme en ese otro rol, que es construir un proceso de alternativa, ¿no? Si mañana se dan las posibilidades y la gente respalda una candidatura que vaya en ese sentido, yo voy a estar muy feliz. De hecho... aquí en lo íntimo, porque estamos en nuestra casa, que es Cochabamba, las últimas 10 entrevistas que he tenido, la prensa ha sido muy amable conmigo, muy amable, me han conmovido, de verdad que me han conmovido y les agradezco infinitamente las lindas consideraciones que tienen con lo que he construido este tiempo. Justamente por eso creo que a mis 35 años mi obligación es construir esa alternativa. Si se da una candidatura va a ser bienvenida, cualquiera que sea, pero mi objetivo central es construir ese proyecto de alternativa porque he leído la historia y veo que el MNR del 52 entendió que necesitaba al país y le dio al país eso que necesitaba, que era voto universal, que era reforma agraria, que era inclusión campesina, indígena, lo dio y el MNR tuvo a partir de esa lectura el MNR se reinventó y proyectó un país para adelante y cerró su ciclo después del 21-060, un poquito más con Goni, digamos que le dio un poquito de respiro, pero ya no era lo que prometieron, lo que hicieron construir. Ese episodio me hace darme cuenta que tenemos que encontrar una respuesta a esa contradicción y que mi objetivo, más allá del cargo que yo ocupe, es en Cochabamba, con jóvenes, con gente con experiencia, con las cochabambinas y los cochabaminos, en las 4 direcciones, el sur, el norte, el este, el oeste, construir esa alternativa que el país necesita. Y qué mejor que construirla desde Cochabamba, porque Cochabamba entiende distinto Bolivia, porque Cochabamba está al centro y es el corazón vibrante de una patria que grita cambio. Entonces, esa es mi tarea hoy y es en lo que me quiero enfocar. Bien, una última pregunta que tiene que ver con un poco la estructura no solamente vecinal, sino también latinoamericana. ¿No le da la impresión de que en los últimos años Bolivia está un poco a la saga? Es decir, se ha ido un poco marginando o aislando de una estructura política latinoamericana diversa, sin duda alguna. Estos tiempos han sido bastante, yo diría, cambiantes. Lo que ha sucedido en Argentina, lo que sucede en Brasil, en Colombia, en Ecuador, Uruguay, Paraguay. Estamos frente a unos grandes desafíos. Bolivia está frente a un gran desafío, no solamente de articular el tema político internamente, sino sobre todas las cosas la política internacional, cuando menos de nuestros vecinos a nivel sudamericano. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cuál es la proyección para volver a reencauzar, si se quiere, estas políticas económicas, indudablemente, y para hacer un poco el conglomerado de los países sudamericanos, incluyendo indudablemente a Bolivia, y proyectándonos un poco a lo que podría ser el futuro?
Mira, yo creo que sobre todo este último gobierno, oigas cuando tienes un hermanito menor con el que no quieres jugar, ¿no? Llegan tus amigos a la casa y lo raleas y lo botas y el otro está, préstame la pelota. Así nos ha puesto el gobierno. Han desmantelado el servicio de diplomacia internacional para Bolivia, lo han desmantelado la carrera diplomática, siguen maltratando a nuestros funcionarios diplomáticos, no les pagan hace más de 4 meses. ¿Cómo puedes tener cabeza para generar relaciones multilaterales cuando estás tan destrozado por dentro? Creo que una tarea del próximo gobierno es reinstaurar la carrera democrática, llamar a todos esos diplomáticos que han ninguneado este gobierno para volver a ponerlos en sus cargos, porque no es gente pues que aparece de la noche a la mañana, tienen que hacer la carrera diplomática en la Escuela de Diplomacia de la Paz. O sea, a Cancillería no entra cualquiera, es porque es gente que es experta en esos temas. El embajador podrá cambiar cada año si quieren, pero la carrera diplomática no. Quienes ocupan esos espacios, no justamente por lo que dices. Nos hemos quedado fuera del corredor bioceánico, lo que es una pena para Bolivia. Hay que pelear por volver a incorporarnos, pero no solo Bolivia, Cochabamba tiene que pelear para ser parte de esa conectividad entre el Atlántico y el Pacífico. Cochabamba debe estar ahí. Para eso necesitas inversión, necesitas ferrocarril, hay que consolidar la hidrovía y también la carretera Cochabamba-Beni. O sea, es una cosa que tienes que hacer para abrirte las puertas al comercio exterior. Tienes que hacerlo, no tienes opción. ¿Tendrá el próximo gobierno la habilidad de ver a Cochabamba como un aliado estratégico para eso? Espero que sí, yo voy a pelear por eso. Mi rol como cochabambina es pelear por eso, para que nos vean como la importancia que tiene Cochabamba en esa construcción país, para darle a Bolivia de nuevo ese nombre en el plano internacional. Y menciono tanto a Cochabamba porque la mayoría de esa gente que han sacado de la carrera diplomática son cochabambinos. La mayoría son cochabambinos, paseños también, hay de todo, pero la mayoría son cochabambinos y gente de primer nivel, que hoy día, en vez de estar haciendo lo que pueden o vendiendo salteñas, como contaba un miembro del Servicio Exterior en Argentina, deberían estar enfocados en estas relaciones. Con Brasil, yo veo a Brasil como un aliado estratégico importantísimo. Es un monstruo económicamente, y estamos pensando nosotros en Macanas, ahí abriendo vuelos a Caracas, en vez de volcar la carne al asador, meterle todo a Brasil. ¿Qué necesita Brasil? Necesita sal. ¿Acaso Bolivia no tiene sal? Necesitan un montón de sal. Tenemos un montón de sal nosotros. Demos condiciones para poder consolidar ese tratado, para darle sal a los brasileros, para poder exportar carne al Brasil, para poder generar mayor cultivos de soya. O sea, hay mucho que le puede dar Bolivia a Brasil, sobre todo, no solamente en alimento, porque Brasil ya es un granero, pero sino en muchos términos. Amazon ha terminado de abrir sus sucursales en Brasil, una gran oportunidad para los bolivianos que quieran empezar a invertir por ese lado. Chile es otro gran aliado estratégico, hay que resolver el tema con Chile, sí o sí tenemos que pensar en reestructurar nuestras relaciones. Y el mar está bien, el romanticismo. Para mí Bolivia merece tener mar y la lucha estará en lo más profundo de mi corazón, pero vengo de una generación que ya lo superó, digamos, ¿no? Puedes estar enamorado de tu ex, si quieres, pero hay que volcar la página y avanzar. Creo que eso es importante para Bolivia. Avancemos, construyamos nuevas relaciones con Chile y veamos al Perú como un aliado, sobre todo con el nuevo puerto. El nuevo puerto nos tiene que hacer ver al mundo, ¿no? El Perú ya ha dado un paso, veamos de que Bolivia se abra a ese mundo y restauremos esas relaciones. Bien, senadora Barrientos, queremos agradecerle por este interesante diálogo, indudablemente, porque, reitero una vez más, más allá de los precandidatos o lo que podría suceder en lo que resta de estos 5 meses al 17 de agosto, lo que necesita la gente son respuestas claras, pragmáticas, sin duda alguna, porque necesitan saber de qué van a vivir al día siguiente, cómo van a gestionar su pan del día, en el día, y creo que esas son, yo diría, pues retos fundamentales de cualquier partido político, de cualquier líder político, porque las retóricas quedan, pero la situación no se resuelve. Creo que esas sin duda alguna van a ser también importantes retos y obviamente pues proyecciones que se tendrán que decantar a lo largo de estos 5 meses. Muchísimas gracias por estar en este espacio, senadora. Hasta otra oportunidad. Esperemos que la próxima pues sea en otras circunstancias. No, te agradezco Rudy el espacio, agradezco a los tiempos, sobre todo a esta nuestra yacta tan querida, y espero de verdad estar a la altura del desafío y poder darle las respuestas que necesita la gente. Contamos con su voto, esperemos que Bolivia escoja bien y que la transición sea siempre hacia una mejor economía y hacia la democracia.
En todo caso, también a todos ustedes agradecerles por seguirnos en este espacio tan importante de diálogo, de reflexión y de análisis sobre todas las cosas de la situación en la que el país se encuentra en este momento. Una fecha importantísima, el 17 de agosto, sin duda alguna, se va a constituir en un otro hito histórico en nuestro país, porque también se va a definir un antes y un después de lo que significa nuestro país. Muchísimas gracias por seguirnos y seguramente estaremos en otra próxima oportunidad. Hasta entonces.